Siempre he creído que el periodismo no es para servirte tú, el periodismo es para servir a la gente. Esa es mi lema en el periodismo, en mi profesión. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa. El día de hoy tenemos a una gran invitada. Estoy muy feliz, muy contento de estar el día de hoy contigo, Gabriela. Qué felicidad que estemos aquí el día de hoy conversando y platicando un poquito sobre tu vida, ¿verdad? El día de hoy, Gabriela nos trae un poquito de su trayectoria, ya iremos con la entrevista hablando un poquito más sobre eso, pero el tema del día de hoy en específico es la ética del comunicólogo. ¿Y quién mejor para hacer esta entrevista que a ti, Gabriela, que eres una de las personas con una de las trayectorias más intachables que yo conozco y la verdad te admiro mucho y es un honor para mí que estés el día de hoy aquí conmigo compartiendo este espacio? El honor es mío, de verdad. Me da mucho gusto estar con ustedes, estar en esta entrevista. Carlos, de verdad, eres una persona que el tiempo que tengo de conocerte, desde el primer día que te conocí, supe que también eres una persona con quien es un gusto siempre compartir y estar cerca, tener esa cercanía. Gracias por considerarme, de verdad, y el gusto es mío. Muchas gracias a ti, Gabriela. Y bueno, sin más prolongación para todo esto, que sabemos que están muy intrigados por saber todas aquellas cositas sobre tu trayectoria, vamos a comenzar con la entrevista. Y la primera pregunta sería, ¿quién es Gabriela? Más allá de lo profesional, quisiera saber también un poco sobre ti, sobre tu persona, sobre tu vida, porque pues obviamente tienes una trayectoria larga como comunicóloga, pero tienes una vida detrás de ello también. Muy bien. Gabriela Medina es una mujer, madre de 3 niñas, que tiene, además de su labor profesional, la enorme labor de criar a 3 mujeres también, de una forma, pues, con valores, con ética, pero al mismo tiempo comprendiendo la realidad del mundo en el que viven y del mundo que viene para ellas. ¿Quién soy? Soy una persona de un carácter fuerte, pero al mismo tiempo una persona que en cada paso que da no puede dejar siempre de pensar en los demás, en ser humana, con quien se pone enfrente, con quien te cruzas en tu camino. Siempre he tratado de ser eso, esa persona que tanto en lo profesional como en lo personal busca ayudar, porque siento que es como una labor que todos deberíamos de tener. Claro. El no pensar solo en ti, sino en quienes te rodean, no en el día a día, sino en ese caminar que llevas hasta donde ni siquiera creías tú que podías llegar. Qué bonito, la verdad que escucho esas palabras y pienso, es una meta de vida que creo que compartimos los dos. Y me gusta mucho que tengamos eso en común también. Se me hace muy bonito todo eso que nos comenta sobre su meta de vida, sobre que es mamá, que tiene a sus niñas, pero también se me hace muy bonito que también lo aplique, porque hay personas que predican con bandera de ser buenas personas y solamente lo predican. Sí. Pero yo, en lo personal, admiro mucho que usted sí lo aplique. No, muchas gracias. ¿Qué fue eso que la impulsó a ser comunicóloga? ¿Qué me impulsó a ser comunicóloga? Creo que desde que estaba niña, primero quería ser maestra. Okay. Cuando yo estaba niña decía que iba a ser maestra. Creo que es el sueño de muchas personas. Sí. De todos cuando estamos niños, todos queríamos ser maestros. Yo jugaba a ser maestra. Y un día me di cuenta que era muy fácil para mí comunicarme con las personas. Es decir, hacerles ver mis ideas y también escucharlas. Y empecé a entender que mi voz tenía fuerza, okay, que mi forma de hablar, que mi forma de comunicar tenía cierto valor y empecé a darle ese valor. Okay. Un día, en un concurso de declamación estatal, me vio alguien de Radio Sonora. Yo estaba en segundo de secundaria y me invitó a estar en un programa de Radio Sonora en tercero de secundaria, todo tercero de secundaria. Estuve en un programa de estudiantes de secundaria. Ya cuando salí a la prepa ya no podía seguir ahí.
Y ahí cuando por primera vez me enfrenté a un micrófono y escuché mi voz en la radio, pues me di cuenta que era lo que quería hacer siempre para toda mi vida. Ya después seguí ese camino, en la prepa busqué también la radio, estuve en Radio Universidad también como practicante y ya en la universidad pues ya lo busqué de manera primero como prácticas y al mismo tiempo en la universidad de manera profesional. Y así me di cuenta que esto era lo que quería hacer. Qué padre, qué bonito. De verdad, como usted dice, la primera vez que me escuché en radio, ¿verdad que es bien bonito? Sí. O sea, es como algo que dices, wow, esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Sí. También me pasó, yo apenas voy comenzando, pero... Pero estás comenzando a pasos agigantados, igual que tus compañeros, ¿eh? También me ha tocado verlos. Gracias, gracias. Y algo que también digo, wow, qué padre que pudo haber sido desde tercero de secundaria, Sí. o sea, yo en tercero de secundaria soñaba con muchas cosas, pero tampoco tenía las oportunidades y qué padre claro. que a usted sí se le hayan podido Sí. dar pues todas estas oportunidades, ¿verdad? Usted nos cuenta que es una persona que le gusta mucho pues también ayudar a los demás y siempre de una manera justa. ¿Qué experiencias despertaron su interés por el periodismo y los medios de comunicación, hablando de experiencias o situaciones en las que se desenvolvieron de una manera negativa? Ok, en mi vida antes de ser periodista Y en su trayectoria. y en mi trayectoria. Bueno, ¿qué fue como que lo que me hizo ya ir por el periodismo? Que yo crecí en una familia donde los recursos escaseaban. Mi mamá estudió hasta la prepa, mi papá estudió hasta sexto de primaria, era herrero, tenía su taller ahí en mi casa, en mi ventana, escuchaba los martillazos y todo el día, pero yo siempre vi a mi papá y a mi mamá ser muy justos. Okay. Y ayudar a quien pudieran Tuvo el ayudar. ejemplo. Tuve un gran ejemplo en mi casa de que no necesitabas una posición o no necesitabas tener mayor escuela, pero sí educación, que son distintas, la escuela y la educación. Y no necesitabas estar en un lugar de poder o importante para poder ayudar al que se te atravesaba. Pues, para poder hacer las cosas bien. Para poder hacer las cosas bien. Okay. Y así empecé a buscar siempre lo justo y a pues estar también siempre pendiente de en qué podía yo ayudar y a levantar la voz cuando algo no me parecía. Y lo hice desde la escuela, ¿no? Y después me di cuenta que con mi trabajo como periodista podía hacerlo. Y esa era una gran herramienta para lograrlo. Y entonces siempre en mis notas, en donde yo estuviera, pues buscaba hacer el bien con mi trabajo. Siempre he creído que el periodismo no es para servirte tú. El periodismo es para servir a la gente. Esa es mi lema en el periodismo, en mi profesión. Y en donde yo he estado lo he buscado. Alguna vez con notas, cualquier nota que parecía la nota diaria, la convertías en el cambio de vida para alguien. Y eso es muy impresionante, eso es muy bonito. Notar como esta fuerza que puede llegar a tener el trabajo que tienes y beneficiar a los demás. Exacto, también. Hacer la diferencia con una nota, le cambias la vida a la gente, a una persona, a una familia, a una comunidad entera. Y eso es algo enorme que puedes lograr con el periodismo. Y cuando yo estuve conduciendo un programa de radio también, siempre lo hice muy social. Y la gente me seguía porque yo, en lugar de estar del lado de los gobernantes, siempre me ponía del lado de las víctimas, de la gente, de quien lo necesitara. Y si alguien llegaba a pedir ayuda, les parecía muy raro porque yo les decía, necesita esto, espérenme tantito. Cuando se acabe el programa, voy a ir con usted. Y no me creían. Pero yo salía de la cabina y la gente que estaba ahí en la sala de espera, pues yo los subía a mi carro y me los llevaba así de que a tocar puertas, al DIF, aquí traigo a estas personas. A donde tuviera que ir los llevaba a encontrarles soluciones. No se los pasaba a alguien más. Yo misma como conductora, como periodista, lo hacía. Y asumió una responsabilidad que de cierta manera no era su responsabilidad. No. O sea, estaba haciendo el bien de cierta manera y hasta la fecha, ¿no? Pero
no era su responsabilidad hacer todas esas cosas que llegó a hacer por No las era mi personas. responsabilidad profesional, pero yo sentía esa responsabilidad personal Personal. de alguien que creía en mí y que yo no le podía fallar. De alguien que llegaba, porque la gente, como cuando tú eres periodista, cuando tú eres comunicador, la gente llega y cree que tú le vas a resolver. No sabe cómo, pero tú le vas a resolver porque ven que a otro le resolviste. Y es muy difícil cuando no lo logras, porque no siempre se logra, pero de alguna manera ayudar. Y eso fue en 2019, de 2017 a 2019, y hay gente que me sigue buscando, escribiendo y saludando porque en algún momento les conseguí una silla de ruedas, una terapia o algo. Y esa es la Qué satisfacción, bonito. más allá de lo profesional, personal. Esa satisfacción es lo mejor, yo creo que de todo lo que conlleva a hacer ese acto, ¿no? De bondad hacia las personas, la satisfacción que te queda ¿Sí? como después de haber hecho un acto bueno, creo que es lo más bonito. No te quedas con el, "Y si hubiera ido, hubiera hecho", lo di todo. ¿Qué aprendizajes de su formación académica han sido fundamentales en su trayectoria? Te puedo decir, yo estudié licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora y actualmente estudio la maestría en Comunicación Estratégica en la Universidad de Sonora. Soy maestrante. Te puedo decir realmente que aprendí mucho de la ética, del valor de tu trabajo, pero no mucho de la práctica. La práctica la aprendí afuera, en la calle, trabajando, porque yo desde la universidad me involucré en los medios, trabajé en los medios siendo estudiante universitaria y desde antes. Pero en la escuela aprendes cómo llevar tu carrera, o que sí, que no, es lo que tú quieres para ti, para tu vida y para tu carrera. La verdad es que no fue tanto lo que aprendí en lo técnico, pero la escuela me dejó mucho acá, acá en el espíritu, pues. Y creo que eso fue muy importante, la formación que me dieron mis maestros. Yo podría decir que de la universidad me llevo poquitas cosas, pero dentro de esas poquitas cosas me llevo a Gabriela, que fue una parte muy importante porque me motivó mucho, demasiado a lanzarme a hacer lo que quería y eso se lo agradezco mucho también, porque maestras como usted hay muy pocas. Yo lo agradezco, yo fui muy privilegiada de poder estar con ustedes y transmitirles pues lo poco o mucho que pude transmitirles y gracias por eso. ¿Cómo logró abrirse el camino en un ámbito tan competitivo como el que es los medios de comunicación? Haciendo lo mejor que podía, nunca diciendo que no. Como te dije, yo no vengo de una familia de comunicólogos, no vengo de una familia, ni siquiera vengo de una familia de profesionistas. Mis papás no estudiaron más que primaria y preparatoria, pero siempre di todo de mí. Si alguien necesitaba cubrir a un reportero, yo. Si alguien estaba a cubrir a un camarógrafo, yo. Pero no te dejaban por ser mujer, ¿no? En ese tiempo. Pero yo a todo decía, yo puedo, y si no puedo, tú dime cómo y yo aprendo. Y entonces empecé a distinguirme por mi forma de redactar, por mi forma de hablar. Y empecé a distinguirme porque no hacía las preguntas que todos hacían, hacía otras preguntas, hacía esas preguntas que iban más allá, buscaba esos temas que los demás no buscaban, le daba un carácter humano a mis notas. Si yo cubría un choque, pues yo cubría la historia de los que iban adentro de esos vehículos, no cubría nomás el choque. Siempre busqué hacer algo distinto. Okay. Le daba como el lado humano. Exacto, siempre buscaba el lado humano. Okay. Y además, cuando cubría, por ejemplo, la política, nunca he sido afecta a los políticos,
Nunca me ha gustado ser amiga o quedar bien o con los políticos, con los gobernantes. Y yo era la que siempre hacía las preguntas incómodas, las que a los demás no se atrevían, yo me atrevía. Y así te empiezas a distinguir y entonces, en lugar de tú buscar trabajo, te empiezan a buscar para darte trabajo. Esa fue mi manera esa ha sido mi manera de buscar mi camino. Creo que está muy padre porque muchas personas no se atreven. Y yo me considero ahorita una persona que está comenzando a atreverse. Anteriormente no lo hubiera hecho y creo que si no lo hubiera hecho, no hubiera logrado muchas de las cosas que ya he logrado hasta hoy. Hablando del ámbito laboral, usted que es periodista, locutora y conductora también de televisión, ¿cierto? Sí. ¿Qué diferencias ha encontrado en trabajar en estos 3 medios de comunicación? A ver, en realidad te la voy a ampliar yo. Okay. Afortunadamente, he tenido el privilegio de trabajar en todo tipo de medios de comunicación. He trabajado en radio, he sido conductora de televisión, he trabajado en prensa escrita, periódico, he trabajado en prensa digital, es decir, me ha tocado trabajar en todos los ámbitos de la comunicación. Todos tienen su encanto, todos tienen la forma que te atrae, que te atrapa, pero siempre tienes que buscar esa manera de en donde estés, en el medio que estés, destacar. Y a mí lo que más me gusta es en donde esté contar historias. Y hay unos que te permiten contar más historias que otros. La radio te permite con tu voz llegar a muchas personas y te enamora la radio. Pero hay personas, hay periodistas, no hablando de mí en general, hay periodistas a los que hablar, grabar, no se les da mucho, o improvisar no se les da mucho. Y esos periodistas pueden ser una joya en la prensa escrita, por ejemplo, o en la prensa digital. Entonces, creo que todos los medios tienen su encanto y no todos los medios son para todos. Hay personas que pueden destacar en todos, pero a lo que voy con esto es que creo que como comunicólogos no nos podemos limitar a un solo medio. Sí. O si sientes que no se te da uno, busca otro, se te va a dar. El talento que tienes que buscar simplemente en dónde va a brillar más. Entonces creo que la diferencia, sí son muchas las diferencias, pero es mucho de las personas, de cómo tú te desenvuelves en cada medio. Y bueno, Gabriela, para finalizar esta entrevista, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de comunicación sobre la importancia de ejercer la carrera con ética, responsabilidad y compromiso social? Creo que la ética no es como una regla. Mi consejo sería que nunca vean la ética como algo que tienen que cumplir. La ética no debe ser en la profesión del comunicólogo, en ninguna profesión, ni en la vida, pero sobre todo en la profesión del comunicólogo o del periodista, una regla que cumplir. Creo que la ética es una forma de vivir y una forma de llevar tu profesión. Es decir, no es algo a lo que te tienen que obligar a hacer. Es algo que tú, por naturaleza, debes atender, debes llevar. No cumplir, sino vivir con ello. Sí. Por ejemplo, cuando eres periodista, te enfrentas a decisiones muy fuertes y muy importantes, muy impactantes. Por ejemplo, alguna vez me tocó andar en una inundación, ahora que tenemos lo de las lluvias, en el Real del Alamito, un ejido que está aquí cerca. El arroyo se llevó a una mujer dentro de un vehículo. Nunca se me va a olvidar, y fue hace como, ¿qué será? 15 años. Se llamaba Feroza. Era de origen hindú. Si ustedes la buscan en
en los medios van a encontrar esa historia. Y esa vez, nosotros los reporteros, mientras ejercíamos nuestra profesión, nos convertimos también en rescatistas, sin que nadie nos lo pidiera y sin dejar de hacer al mismo tiempo nuestro trabajo. Andábamos con el agua acá, en la cintura, en las piernas, metidos entre la inundación, reporteando lo que estaba ocurriendo, pero buscando entre los bomberos al mismo tiempo a Feroza. Feroza se comunicaba todavía por celular cuando seguía viva. Y era una historia impactante, era una historia de 8, era una historia que podía trascender a nivel internacional, porque cuando la encontraron, nosotros estuvimos ahí. Y el vehículo estaba cubierto completamente, se alcanzaba a ver una parte de arriba roja del vehículo, pero ya estaba lleno de agua. Y los camarógrafos y los reporteros y los fotógrafos estábamos ahí y vimos el momento en que los bomberos sacan el cuerpo de Feroza por el quemacocos del vehículo. Tuvimos la imagen, tuvimos el video. Yo trabajaba en Telemax como reportero y esa imagen podía ser impactante, pero tienes que pensar en la dignidad de la víctima y en la dignidad tuya como periodista y como reportero de lo que vas a hacer. Y entonces te das cuenta que puedes contar la historia de muchas otras maneras, impactar con ella de muchas otras maneras, pero puedes seguir cuidando la dignidad de la víctima y de sus familias. Y esa imagen nunca salió. Esa imagen en donde nosotros vimos un cuerpo y estábamos todos esperando que hiciera, pero ese suspiro nunca llegó. Feroza no lo logró. Y nunca se nos olvida esa historia. Pero esa historia no la olvido y no me siento mal por lo que hice. Porque si yo hubiera sacado esa imagen sin que nadie me lo dijera, yo decidí que no iba a salir. Yo a 15 años no lo recordaría como lo recuerdo hoy, porque tendría una culpa con la que nunca voy a vivir. Lo mismo pasa con las madres buscadoras. Cuando cubres a las madres buscadoras te cuentan historias de terror que no te imaginas, pero tú tienes que saber hasta dónde vas a llegar, hasta dónde vas a contar, hasta dónde no las afectas a ella, hasta dónde no afectas a su familia, hasta dónde tu labor como periodista se cumple y no va más allá de afectar a alguien, del morbo, de vender una imagen, de vender una historia. Tienes que saber desde que estás en el territorio que sí y que no, y esa es la ética. No cuando llegas a la redacción y le dices a tu jefe, tengo esto, no. Tú desde que estás en el territorio, éticamente debes de saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde es tu responsabilidad profesional y tu responsabilidad humana de hasta dónde vas a llegar. Y eso pasa con muchos casos. Familias de la guardería ABC, madres buscadoras y cada historia que te encuentras en la calle todos los días. Creo que la ética es eso, vivir de tal manera que cuando voltees hacia atrás no sientas culpa por lo que hiciste, sino satisfacción. Y que no haya nadie que pueda decir que afectaste su vida de alguna manera con tu trabajo. Al contrario, lo mejor es cuando dignificaste la vida de otro con tu trabajo, con tu presencia, con lo que llegaste a hacer en el momento en que se cruzaron en tu vida. Me parece muy admirable, la verdad, todo eso que nos cuenta. Y me enorgullece mucho saber que hay personas como usted que luchan por hacer su trabajo de una buena manera. Algún día me gustaría tener una trayectoria pues igual de intachable como la de usted y lograr hacer cosas como las que usted ha podido lograr
desde la ética, desde los valores que conlleva su persona. Lo vas a hacer. La Más verdad, aún. la verdad es que es una persona que admiro mucho Gracias. y espero algún día también trabajar de la mano. Ojalá. Trabajar juntos. Ojalá que sí. Por el día de hoy, esto ha sido todo. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos estuvieron acompañando. Gabriela, muchas gracias también por Muchas haber estado gracias. con nosotros. Gracias a ustedes por considerarme y para mí siempre es un placer. Creo que esto es parte de eso, de ir dejando un poquito de ti en los demás. Y eso para mí es algo que me llevo en el corazón para siempre. Gracias.